Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el espacio de política internacional que transmite por la pantalla de Barricada TV. Vamos a comenzar viendo algunos de los principales títulos de la semana en nuestra patria grande y en el mundo. Petro y Maduro avanzan en la integración bolivariana. Los presidentes de Venezuela y Colombia firmaron una declaración conjunta donde se comprometieron a reanudar las relaciones bilaterales entre ambos países. El documento, que consta de 11 puntos, se destaca la voluntad de restablecer alianzas comerciales, asegurar la creación de mecanismos de seguridad fronteriza en donde se mantuvo el paso cerrado por 6 años y la creación de políticas comunes en la lucha contra el narcotráfico. Durante la reunión, los mandatarios acordaron que Colombia impulsará el regreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Además, pactaron que llevarán una postura común en defensa de la selva amazónica a la próxima cumbre del clima que se hará en Egipto. Es el primer encuentro entre los presidentes de ambos países luego de 3 años de ruptura de las relaciones diplomáticas. Balearon al ex primer ministro de Pakistán. Imran Khan sufrió una herida de bala mientras participaba de una caravana contra la injerencia extranjera. El intento de asesinato ocurrió en la localidad de Wazirabad, al este del país. Khan había sido destituido en el mes de abril pasado mediante una moción de censura parlamentaria tras varias semanas de crisis política en este país. El exmandatario sostiene que la decisión fue promovida por Washington a partir de una visita que realizó a Rusia durante el inicio del conflicto con Ucrania. La ONU pide el fin del bloqueo a Cuba. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó este jueves la resolución para poner fin al asedio económico que la Casa Blanca le impone a Cuba desde hace décadas. 185 países votaron a favor de terminar con el bloqueo. Los únicos que se opusieron fueron Estados Unidos y su aliado Israel, mientras que Brasil y Ucrania se abstuvieron. Bolivia, movilizaciones contra el intento golpista. Miles de personas se movilizaron en las calles de La Paz en apoyo al presidente Luis Arce y a su decisión de realizar el censo nacional en el año 2024. Además, se repudió al gobernador santacruceño Luis Fernando Camacho, a quien acusan de promover un nuevo golpe de Estado con un paro indefinido que ya lleva 14 días. En 2019, las protestas cívicas instigadas por el mismo Camacho fueron uno de los precedentes del derrocamiento del gobierno que encabezaba Evo Morales. Durante esta semana, Arce cambió a la cúpula militar con el mandato de defender al gobierno legítimamente elegido en las urnas y apegarse a la Constitución. Ecuador atraviesa una nueva ola de violencia. El presidente Guillermo Lasso decretó un estado de excepción en Guayas y Esmeraldas por 45 días. La decisión fue tomada a partir de que se produjeran 10 atentados con explosivos contra comisarías, estaciones de servicio y un centro de salud. Según un comunicado oficial, 668 personas fueron detenidas en un operativo. Los hechos se suman a una lista de masacres carcelarias y homicidios muy larga. Organismos de derechos humanos y organizaciones sociales critican al gobierno por habilitar la militarización y la represión policial. El mandatario dijo que esta es una declaración de guerra contra el Estado, el gobierno y la sociedad civil. Es el cuarto estado de excepción que se establece en Ecuador en lo que va de este 2022. Seguimos con Horizonte Sur Global. El domingo pasado en Brasil, Lula da Silva venció al actual presidente Jair Bolsonaro por un poco más de 1,5 puntos de diferencia, lo que significa que el líder del Partido de los Trabajadores volverá a ser presidente, empezará su tercera presidencia a partir del 1 de enero del año que viene. Sin embargo, no todos son festejos porque lamentablemente tanto Bolsonaro como sus seguidores no tardaron en responder de manera antidemocrática. Hay que decir que por parte del líder
tardó más de un día y medio en dar declaraciones luego de conocidos los resultados y cuando lo hizo no se refirió ni a su adversario, a Lula, ni a la derrota electoral. Fue uno de sus colaboradores más estrechos quien dijo que van a comenzar con la transición y, según dijo, tiene la autorización de Bolsonaro. Por parte de quienes son simpatizantes del actual presidente, se realizan a lo largo del país diversas manifestaciones muy violentas. Por ejemplo, al momento de grabar este programa, se están realizando movilizaciones importantes en Río de Janeiro que piden que se impida justamente la asunción de Lula da Silva como presidente. Hay que destacar también el lockout que están realizando camioneros en distintas rutas del país, lo cual amenaza con desabastecer de productos básicos a distintas ciudades a lo largo y a lo ancho de Brasil. La violencia bolsonarista, como sabemos, comenzó mucho antes de estas elecciones. Sin ir más lejos, durante la campaña electoral, varios dirigentes y militantes que simpatizaban con Lula fueron asesinados por motivos políticos. Y por último, antes de comenzar con la entrevista, quiero destacar que particularmente en Río de Janeiro, en las zonas de mayor presencia parapolicial, el ganador en este balotaje y también en la primera vuelta fue Jair Bolsonaro. Tiene la gentileza de atendernos hoy Renata Souza, ella es diputada estatal por Río de Janeiro por el Partido Socialismo y Libertad. Renata, además, era compañera de Mariel Franco, recordemos, la concejala que fue asesinada en el año 2018. Bueno, Renata, en principio te agradecemos por esta comunicación. Quiero comenzar un poco analizando estos hechos violentos de los últimos días. Te quiero preguntar qué pensás que significa para la democracia brasileña y si además esta violencia puede implicar un desafío para el próximo gobierno que está por asumir. Hola, bueno, esta situación en Brasil es evidentemente actos antidemocráticos. Todas las instituciones del Estado Democrático de Derecho tienen puso restricciones, en especial con las personas que hoy no le agrada la elección democrática de Lula. Pero yo veo que esta es una situación que ya está sobre control. Eh, Pouco a pouco as pessoas vão entendendo que não é possível mais qualquer tentativa de não reconhecer que Lula é o presidente. Então, temos muitas pessoas, autoridades de fora de Brasil también reconociendo la victoria de Lula. Entonces, como el propio presidente de Argentina, pero tenemos personas que son antidemocráticas, que están en las calles hablando que no quiere Lula presidente, pero hay uma força importante das organizações, o Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Eleitoral também tem elegido formas mais duras de comprometer toda essa gente antidemocrática. Renata, como mencionaba al principio, vos fuiste compañera de Mariel Franco, que fue asesinada en el 2018 en un contexto donde crecía la violencia política y en particular la violencia hacia las mujeres y, bueno, la violencia discriminatoria en general. Te quiero preguntar cómo pensás que está Brasil actualmente en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es el contexto en este momento? A violência política é um grande desafio para o Brasil, porque tivemos o assassinato de Marielle Franco quando, antes mesmo de Lula ser preso.
una situación absurda, pero Marielle Franco es la representación de todas las barbaries que el bolsonarismo, que esta lógica antidemocrática se estableció, porque en Brasil, en especial en Río de Janeiro, hay milícias que estão organizadas, armadas e que têm relação muito forte com os parlamentares que estão muito próximos de Bolsonaro. Então, nós temos uma preocupação, em especial em Rio, com esta realidade, pero compreendemos que agora com Lula presidente temos também uma ação mais com relação às investigações sobre o feminicídio político de Marielle. Então, eu vejo que a vitória de Lula põe em risco toda a estrutura criminosa antidemocrática que há representação em parlamentos. Siguiendo con el tema de la violencia política, pero particularmente refiriéndome a la violencia de las milicias parapoliciales, yo mencionaba en la introducción que en Brasil, particularmente en Río de Janeiro, en los lugares donde hay mayor presencia de las milicias, es donde Bolsonaro gana por mayor diferencia. Te quiero preguntar en principio si considerás que eso tiene una causa, si tiene relación, y por otra parte, ¿qué pensás que debe hacer Lula, ¿no? ¿Cómo debe enfrentar Lula este problema? Exactamente. Hay una relación muy grande, muy fuerte con estos agentes que hacen toda una lógica de leiloar el Estado, leiloar los territorios en Río a partir de la seguridad privada, de los transportes alternativos, de compra y venda de botijões de gas de cocina. Pero Lula puede hacer una acción de restricción de la distribución de gas de cocina. Puede hacer acciones que van a investigar de maneira concreta estes grupos e quitar-lhes seu braço político e econômico. Então, eu penso que com Lula presidente temos ações mais fortes. É possível de deter estes grupos que hoje dominam parte de Río de Janeiro. Renata, Brasil en los últimos años, lo describíamos, vivió y vive un contexto de violencia política que incluye también violencia institucional, pero además de eso se llevaron adelante maniobras golpistas. De hecho se le realizó el impeachment a Dilma Rousseff, se la destituyó después de eso. También se llevó adelante lo que se conoce como lawfare o persecución judicial, y de esto no solo es culpable Jair Bolsonaro, su espacio político y a lo sumo sus aliados, sino que también hay responsabilidades de amplios sectores del Poder Judicial y del empresariado. Sin embargo, hoy, detrás de la candidatura de Lula, candidatura que ya no es tal porque hoy es el presidente electo, Lula fue apoyado por muchos de estos sectores que fueron responsables de estas maniobras. Te quiero preguntar por qué pensás que se da este cambio y además si este apoyo de empresarios y sectores conservadores puede significar un condicionamiento para el próximo presidente.
Bueno, yo pienso que no tenía otra posibilidad si Lula no tuviese hecho una acción amplia con sectores eh, que estaban questionando Bolsonaro. Que sí hicieron toda una acción en golpe de Dilma, pero todos viram que Bolsonaro é um fascista. Então, eu penso que Lula deve ter governo que tende a ser uma espécie de mediación social entre los poderes para que possa governar. Pero yo pienso que los movimientos sociales, las clases trabajadoras están muy confiantes que Lula no va a ser de manera conservadora y de manera muy, muy muy relacionada directamente com os setores privados e conservadores. Eu penso que os movimentos sociais estão muito firmes com relação à possibilidade de um governo que sim, pues, pueda hacer coalição ampla, pero não vai deixar que as ações, em especial para superar as desigualdades sociais e econômicas, se ponga em la mesa de negociações. Bien, por último, Renata, para ir finalizando, quiero pasar más al plano del análisis del próximo gobierno. Te quiero preguntar cuáles pensás que deben ser las prioridades de Lula. Y por otra parte, quiero consultarte como integrante del Partido Socialismo y Libertad, el cual fue muy crítico de los gobiernos anteriores de Lula y de Dilma, ¿por qué hoy decidieron apoyar la candidatura de Lula da Silva? Sí, nosotros toda una acción crítica de cuestionamiento de las situaciones, por ejemplo, en que Lula no hizo de manera fuerte la reforma, toda la reforma agraria en Brasil, algo que nos traria uma situação mais equitativa em la sociedade, em especial com relação a la alimentação do pueblo. Hoje temos uma terra que é de muitos grupos privados que tienes mucha tierra, hacen toda su actuación para el mercado externo. Entonces, nosotros hoy entregamos alimentos en Europa, en Estados Unidos, en China, pero no alimentamos nuestro povo. Hoy tenemos 33 millones de personas con fome. Tiene hambre porque toda la acción de política es alimenticia, es para el exterior con propiedad muy grande y que deja los pequeños agricultores, los agricultores familiares sin tierra, sin posibilidad de hacer toda una relación con el territorio para que la hambre no sea uma realidade como nós outros estamos pensando agora. Então,
evidentemente, mi partido observó que es a reforma agraria una necesidad urgente, que eso va sí a confrontar la Rambla, va a confrontar todo o interesse del capital que se ven en grandes latifúndios, una situación de aumentar la desigualdade social e econômica, e vemos também la realidad que es toda la situación del gobierno tener congelado todos los investimentos en salud, educación, asistencia social por 20 años. Entonces, nuestro partido entró con una carta de recomendación para Lula para que pudiese se comprometer com a reforma agrária, com toda a situação de acabar com o teto de gasto, que é toda uma situação de não investir em saúde, educação e assistência social. Então, nós hicimos algumas questões que Lula se comprometeu a superar. Seguimos con Horizonte Sur Global. Se realizaron nuevamente elecciones legislativas en Israel. Lamentablemente, Benjamín Netanyahu, un exponente de la extrema derecha, se impuso. Esto lo analizó la periodista Ana Dagorret en la columna semanal de ARG Medios. Vamos a verlo. Buenas noches, compañeros de Barricada TV, buenas noches también a toda nuestra audiencia. Y en esta oportunidad vamos a hablar de las elecciones que se realizaron en Israel. ¿Sí? Son la quinta elección que se realiza en menos de 4 años y cuyo resultado en principio, ¿no?, nos estaría arrojando una victoria del partido Likud. Se trata del partido del ex primer ministro Benjamín Netanyahu, que según los primeros sondeos de boca de urna nos muestran que sería la primera fuerza en el Parlamento con 65 escaños. Ahora, ¿qué pasó con el partido del primer ministro interino? Estamos hablando de Yair Lapid, nos referimos puntualmente al partido Yesh Atid. Bueno, sería la segunda fuerza política con alrededor de 54 escaños, lo cual le restaría capacidad para disputar, ¿no?, quién va a ser el primer ministro, para disputar un nombre para primer ministro con el partido de Netanyahu. Tras esta elección, lo que se prevé que el gobierno que se forme es que sea básicamente más derechista, el más derechista de repente de su historia. ¿Y por qué esto tiende a ser de esta manera? Bueno, básicamente por el surgimiento de dos fuerzas muy importantes, ¿no?, que han ganado expresividad, que han ganado acompañamiento en la elección. Estamos hablando de sionismo religioso y Osma Yahudit. Son que conforman una coalición con características antiárabe, nacionalistas y racistas, ¿no? Un congreso bien ortodoxo que a su vez tiende a darle apoyo al partido Likud para que Benjamín Netanyahu alcance, ¿no?, otro mandato como primer ministro. Como les decía, por su crecimiento en esta elección serán claves justamente para la conformación de este nuevo gobierno, que tendrá un perfil más de derecha, un perfil más conservador y más ortodoxo, a su vez también un perfil más antiárabe. Y también, bueno, por qué esperar, ¿no?, de este nuevo gobierno que se empieza a conformar en Israel.
básicamente cambios que pueden significar retrocesos respecto de políticas impulsadas por gobiernos anteriores. Estamos hablando de prioridades que tendría el nuevo gobierno, como básicamente cancelar reformas liberales sobre aspectos como el matrimonio, conversiones al judaísmo y también todo lo que es la industria kosher. A su vez, se espera que exista un impulso, ¿no?, de parte del nuevo gobierno a todo lo que puede llegar a ser la anexión a Cisjordania, ¿no?, más la creación de nuevos asentamientos en territorio palestino. Surge también en esta elección una figura clave. Estamos hablando de Itamar Ben-Gvir, que es el líder del partido Otzma Yahudit, ¿no?, este partido que conforma esta coalición con el partido sionismo religioso. Es un líder básicamente racista, ultranacionalista y populista, ¿no?, con este tipo de características, y que empezó a adquirir popularidad ya en la campaña electoral a partir justamente del impulso que le ha dado Benjamín Netanyahu, ¿no?, al ofrecerle un ministerio dentro del gobierno que puede llegar a asumir si le dan los votos para que así suceda, ¿no? Este acuerdo significaría que se impulsen una serie de reformas que lo que buscan es paralizar investigaciones por corrupción que enfrenta el propio Benjamín Netanyahu. ¿Y cuáles son esas reformas? Bueno, se trata de una reforma del sistema judicial para que, según el propio Netanyahu, se termine con lo que llama de activismo de la corte, activismo judicial, lo cual significa concretamente reducir la independencia de la justicia que lo investiga, ¿no? Básicamente todas estas cuestiones lo que nos muestran es que este nuevo gobierno que se empieza a conformar en Israel tras la elección del pasado domingo representa básicamente un retroceso enorme para el problema, para la cuestión palestina, ¿no?, sobre todo para los palestinos que viven tanto en territorio de Israel, en los territorios ocupados también por Israel y en el resto de Palestina, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que en los últimos años ha habido una adhesión mayor a la causa palestina en diferentes partes del mundo, con lo cual este nuevo gobierno que asume tendrá que enfrentar también estas cuestiones, ¿no?, estas adhesiones que la causa palestina ha adquirido a lo largo de los años y que, bueno, que sin duda representarán una incómodo, ¿no?, una incomodidad, una dificultad para el gobierno que asume en Israel. Hemos llegado al final de esta nueva emisión de Horizonte Sur Global. Recuerden vernos siempre por la pantalla de Barricada TV, en nuestro canal de YouTube, en la aplicación que tenemos para celular y también por el 32.1 de la televisión digital abierta. Hasta la próxima.